Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes. Hoy es el día de teología pura, pura teología. Y hoy continuamos con nuestra serie titulada Lo que creemos. Y compartiremos el 13º tema, la segunda venida y el milenio. Tú nos creaste con un propósito. Para responder al tema de hoy tenemos nuevamente nuestro pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios. Pastor, muy buenos días. Buenos días, Betty, y buenos días, estimado oyente. Gracias por escucharnos. Esperamos que con la franja de los jueves, que es teología pura, pura teología, podamos crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la sana doctrina. Y recordarle, querido oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través del internet, ingresando a nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá escuchar en cualquier horario y también puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Estimado oyente, esta serie está compuesta de 16 temas que nos enseñan las doctrinas básicas de la Biblia y que todo fiel cristiano debe conocer. En el día de hoy veremos la doctrina de la segunda venida de Cristo y el milenio. Pastor Ángelo, ¿cómo dice la doctrina número 13 de las Asambleas de Dios y qué nos enseña? Dice literalmente así: creemos en la segunda venida visible de Jesucristo para establecer su reino milenial en la tierra. Bueno, este evento, esta doctrina enseña que la segunda venida es diferente al arrebatamiento de la iglesia, como lo vimos en programas anteriores. Recordemos que en el arrebatamiento el Señor vendrá por los suyos, pero en la segunda venida del Señor Él vendrá con los suyos. En el arrebatamiento el Señor llevará al cielo a su iglesia, en cambio en la segunda venida el Señor vendrá con su iglesia a establecer su reino milenial en toda la tierra. Pastor, ¿qué fundamento bíblico tiene las Asambleas de Dios para sustentar esta doctrina? Bueno, nosotros creemos las palabras del Señor Jesucristo, y Él declaró que retornaría a la tierra. Eso es muy pero muy claro a la luz de las Escrituras. La Biblia afirma que el Señor Jesucristo será establecido como Rey y como soberano sobre la tierra. Y ahorita vamos a ver algunas citas que muestran eso. Obvio, no vendrá solo, sino que vendrá con sus santos para gobernar la tierra en un reino que la Biblia lo estipula por 1000 años. Zacarías 14:4 dice: en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Este versículo es muy claro en mostrar que el Señor como tal, en un cuerpo, porque habla de los pies, ¿cierto? En un cuerpo visible, va a tocar el monte de los olivos. Cuando lo toque se va a dividir en dos. Ahí es donde se instaura el gobierno de Cristo Jesús en la tierra. Mateo 24:27 dice: porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Se ve, está hablando de una venida visible. Mateo 24:30 dice: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Nuevamente se ve acá la visibilidad, podemos notar aquí la visibilidad de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y Romanos 11:25 al 27 dice: hermanos,
Quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera, todo Israel será salvo, como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Creemos que en ese momento, cuando el Señor regrese en su segunda venida, ya deja a un lado a los gentiles. Dice que es hasta que entre la totalidad de los gentiles y empezará nuevamente a tratar con su pueblo Israel. Pastor, dentro de esta doctrina se menciona el reino milenial. ¿Podría aclararnos para un mayor entendimiento qué es el milenio? Bueno, el milenio, Betty, es un espacio literal de 1000 años en el cual el Señor junto con los santos va a reinar toda la tierra con justicia y con equidad. Digamos que será un tiempo de verdadera paz mundial completa, donde Jesucristo gobernará con puño de hierro y donde todas las naciones se le van a someter a Cristo Jesús. Ahí ya no habrá que el ateo, que a mí no me parece, no, todos se someterán al reinado de Cristo Jesús. ¿Cómo será ese tiempo con la oposición por parte del diablo? Bueno, Betty, la Biblia enseña que la autoridad divina del Señor Jesucristo se va a manifestar en que el primer decreto emitido será el encarcelamiento del diablo en el abismo por ese periodo de tiempo. Es decir, el diablo no va a poder operar durante 1000 años. Y cuando hablamos del diablo, no solamente, obvio, el diablo no únicamente, sino todas las huestes espirituales de maldad. Apocalipsis 20, del 1 al 6 dice: vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pastor, con respecto a la nación de Israel, ¿qué sucederá en ese tiempo con ellos? Bueno, este reino milenario traerá la salvación de Israel como nación. Es decir, como el tiempo de la gracia para los gentiles se habrá cerrado, tal como lo acabamos de leer en el libro de Romanos, ahora el trato de Dios con los hombres será nuevamente exclusivamente para los israelitas. Recordemos que el Señor por su gracia abrió un tiempo para dar salvación a los gentiles, pero ese tiempo tendrá un término. Y después entonces trata con su pueblo Israel y vea lo que dice la profecía de Ezequiel. Ezequiel 37, 21 al 28, dice así: y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas partes los reuniré, y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes y cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno, y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno.
Haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Nunca en la historia se ha cumplido esta palabra, esta profecía de Ezequiel sobre los israelitas. Los israelitas, pues sí, ya han regresado a su territorio, aunque no en su totalidad, no la totalidad de su territorio, pero no están bajo el gobierno de un solo rey, no han dejado de pecar, no han dejado la maldad. Esta palabra tendrá cumplimiento en el milenio. Pastor, algunos sectores del cristianismo sí creen que hay una segunda venida del Señor Jesucristo, pero no creen que haya un reino milenial literal de 1000 años, ¿sí, pastor? Ellos creen que que el tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesús es el periodo milenial, o sea, como que lo estamos viviendo, entiendo así, ¿sí? Sí. Pastor, a esto se le conoce como la postura amilenianista. ¿Por qué no creen esta postura? Bueno, yo realmente no puedo creer en esa postura porque, o sea, decir que este tiempo es el milenio es negar lo que la misma Biblia dice, desde lo que yo puedo entender. Vea, nuevamente leo el pasaje del milenio. Apocalipsis 20, del 1 al 6 dice: vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces, si este fuera el milenio, como cree la postura amilenialista, entonces no debería haber un actuar de Satanás, no debería haber un actuar de los demonios, como claramente sí se ve. En el mundo se ve maldad, en el mundo no se ve que esté gobernando Cristo Jesús no, con puño de hierro. Actualmente no se ve eso. Por eso es que yo no creo en esa postura, la postura amilenialista, porque también múltiples pasajes que hablan sobre el reino milenial literal de Dios en la tierra, pues quedarían como sin cumplimiento. En mi entendimiento, creería que si no hay un reino milenial, entonces muchas promesas a Israel y muchas promesas a la iglesia se quedarían sin cumplir. Yo sí creo que el Señor va a gobernar en la tierra y que en los últimos tiempos de aquel gobierno, o sea, cuando se acaben los 1000 años, los malvados que se han sometido por el puño de hierro del Señor se van a sublevar de nuevo, tal como lo muestra el Salmo 2, que entre otras cosas no es una profecía, no es sino una profecía mesiánica. No es una promesa para nosotros, los cristianos, sino está hablando del Señor Jesucristo. Lo voy a leer, Salmo 2 del 1 al 12, dice así: ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como vasijas de barro. Ustedes los reyes sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, con temblor ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Este pasaje para mí es muy claro que está hablando del gobierno de Cristo en el milenio, que se le van a sublevar los reyes. Bueno, y después de eso entonces vendrá lo que conocemos como la guerra de Gog y Magog, y posterior a eso el juicio final. Yo creería, por lo que veo, por la realidad que veo y contemplo en el mundo, que el Señor actualmente no gobierna en esa promesa que ha dado a los hombres,
no gobierna literalmente sobre la tierra. Pues sí, sabemos que el Señor tiene gobierno absoluto sobre su universo, pero todavía vemos maldad, todavía vemos cómo el maligno y sus huestes espirituales de maldad operan en este mundo. A mí sí se me hace muy difícil creer que este periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo sea el milenio. Para mí es bastante difícil creer. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy la segunda venida y el milenio como doctrina de lo que creemos. Pastor Ángelo, ¿cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra? Bueno, ya leímos algunos pasajes donde muestra que será como el relámpago que sale del oriente, que va hasta el occidente, que será visible. Vea, la Biblia también nos dice que cuando Jesucristo regrese a la tierra, Él mismo se establecerá como rey en Jerusalén, sentándose en el trono de David. Lucas 1:32 al 33, que es la profecía que el ángel da sobre Jesús, dice: Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Los pactos incondicionales de Dios a su pueblo Israel pues demandan un retorno físico de Cristo para establecer su reino. Por ejemplo, el pacto abrahámico Dios prometió una tierra para Israel, un postrero gobernante, y también prometió una bendición espiritual. Vea lo que dice Génesis 12 del 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esta promesa, esta parte final de la promesa todavía no ha tenido cumplimiento, ¿cierto? También Dios, en el pacto que se conoce como el pacto palestino, prometió a Israel una restauración de la tierra y su ocupación. Deuteronomio 30, del 1 al 6 dice: cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti y volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Este cumplimiento, esta promesa todavía no ha tenido cumplimiento. O sea, todavía no vemos el pueblo de Israel reunido en un solo territorio. En su totalidad no, y que obvio que no haya tampoco maldad ni pecado en el pueblo de Israel. Sí. En el pacto davídico, Dios prometió a Israel el medio por el cual perdonaría a la nación y podría ser bendecida. Vea como dice Jeremías 31, 33 al 34. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Pero, o sea, uno no puede decir que esto ya se cumplió. O sea, Israel todavía necesita ser enseñada. Israel todavía en su totalidad no conoce al Señor. De hecho, pues algunos niegan a Cristo Jesús. Vean, en la segunda venida estos pactos serán cumplidos mientras Israel es reunido de entre todas las naciones, como dice el pasaje de Mateo, que reunirá a sus escogidos de todos los confines. Israel se va a convertir verdaderamente al Señor,
y también Israel será restaurado a su tierra bajo el gobierno del Mesías, que es el Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros creemos que tendrá cumplimiento en ese periodo llamado el milenio. Pastor, ¿quiénes tendrán parte en el milenio para gobernar? Bueno, los que tendremos parte en la primera resurrección, pues los creyentes de la época de la iglesia, más los creyentes del Antiguo Testamento, y también los que entreguen su vida por Cristo Jesús en la tribulación, pues que yo creo que serán únicamente judíos. Ellos serán los que van a resucitar cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. Esa resurrección general de la iglesia, llamémoslo así, se conoce como la primera resurrección. Todas estas personas, con sus cuerpos ya glorificados, pues porque han resucitado, pues con un carácter similar al de Cristo Jesús y con un cuerpo similar al de Cristo Jesús resucitado, entonces serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y bueno, van a reinar por 1000 años. Pastor, esto, perdón Betty, sí, esto es el milenio, este es el reino mesiánico, es nuestro clamor cuando decimos venga a nosotros tu reino, un reino literal aquí en la tierra, aparte de que vamos a estar en los cielos, como lo veremos cuando desarrollemos la doctrina de cielos nuevos y tierra nueva, pero sí habrá, digamos, una demostración del poder de Dios y del gobierno de Dios en esta tierra, pues para que todos los pueblos sepan qué es el gobierno de Dios. Pastor, ¿por qué tiene Dios en sus planes futuros un reino como el que estamos describiendo? Bueno, la respuesta se sustenta en la infalibilidad de las promesas de Dios a su pueblo Israel en particular y pues al mundo en general. Dios hizo grandiosas promesas a Abraham, que ya lo hablamos, el pacto abrahámico, dice Génesis 15, 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cenezeos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Vea las dimensiones que está dando de la tierra, que dice que es desde el gran río Éufrates. Ese territorio Israel jamás lo ha tenido. Nunca Israel ha llegado hasta esos límites. Bueno, en realidad el pacto contempla pues ese territorio que jamás Israel ha poseído y lo poseerá en el milenio. Será en ese tiempo, en el milenio, cuando Dios cumple esa promesa a Israel. Y bueno, hay diferentes pactos, como ya lo mencionamos, el que el Señor cambie el corazón de Israel, el que el Señor quite la abominación, la iniquidad de Israel. Literalmente habrá un cumplimiento en el tiempo del milenio. Pastor, y en cuanto al pacto descrito en Jeremías de darle un corazón nuevo a Israel, ¿este pacto ya tuvo el cumplimiento? Pues como hemos dicho, Betty, no, todavía no ha tenido cumplimiento ese pacto. Dios le aseguró por medio del profeta Jeremías a la nación de Israel que la nación entera tendría un nuevo corazón, que la nación entera sería perdonada de sus pecados y que la nación entera gozaría de esa plenitud de Dios, de la plenitud del Espíritu Santo. Pues todavía no vemos ese cumplimiento. Voy a cerrar entonces con Jeremías 31, versículo 31 al 36. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar para que rujan sus olas. Si alguna vez fallaran estas leyes, afirma el Señor,
entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial. En el reino milenial pues se cumplirán todas estas promesas, de modo que el reino milenial es necesario y así está contemplado en el plan de Dios para que el Señor cumpla todas esas promesas hechas a su pueblo Israel. Dios no puede faltar a ninguna de sus promesas, ¿cierto? Y en el reino milenial entonces la nación de Israel verá cumplidas todas aquellas promesas que Dios le ha hecho a lo largo de toda su historia. Apreciado oyente de Vidas con Propósito, mañana viernes tendremos nuestra franja familiar, así que no se la pierda. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Muchas gracias por escucharnos y que tengan un día muy bendecido.